Tu existencia no se confirma hasta que otros la comprueban. Esa frase describe perfectamente lo que sucede en este anime, la historia de un hombre que se enamoró de una conejita que solo él podía ver y recordar. Hace 4 años hice mi primer video de esta obra. Una obra que se terminó convirtiendo en una de mis favoritas, y aprovechando que la segunda temporada / tercera se encuentra en emisión, he decidido rehacer varios de mis videos antiguos. Eso incluye la review de la primera temporada y por supuesto los análisis de Sakuta y Mai, tal vez. Y debo decir que se siente bien pronunciar correctamente el nombre de la conejita. Los más antiguos me habrán escuchado llamarla Mei y probablemente me insultaron por ello en su momento. ¿Qué tiempos aquellos? Fue una gran época. Pero en fin, hablemos de la primera temporada de este anime de romance y misterio que nos conmovió y sigue conmoviendo con sus historias de superación y dramas familiares. Vamos allá. Como todos saben, Seishun Buta va sobre un chico que no deja de encontrarse con personas que sufren del síndrome de la pubertad. Una misteriosa afección causada por la inestabilidad mental de cualquier persona menor a 18 años, más o menos. Este síndrome hace que las personas tengan que enfrentarse de forma indirecta a sus miedos e inseguridades. Si tienes miedo de cometer un error, puede que seas capaz de repetir varias veces el mismo día. Si quieres que los demás dejen de darte atención, puede que todos se vuelvan incapaces de verte, o si tienes resentimiento contra alguien, podrías terminar tomando la forma de esa persona. Así de loco y caprichoso puede ser el síndrome de la pubertad. Y a lo largo de esta historia veremos al pobre Sakuta experimentarlo una y otra vez, ya sea en carne propia o a través de sus amigos / familiares. En esta temporada vemos los efectos de este síndrome a través de 5 mini arcos, comenzando con el de Mai, nuestra conejita. Su problema es el que le da sentido a la frase que les mencioné al principio del video: tu existencia no se confirma hasta que otros la comprueban. En su caso, todos dejaron de verla y hasta de recordarla. Por eso usaba el traje de coneja, para confirmar si alguien podía notar su presencia. En principio puede parecer que su síndrome fue causado porque deseó vivir en un mundo donde nadie la conociera, esto debido a su pasado como actriz, pero en realidad la causa era mucho más compleja. El síndrome de la pubertad manifiesta los traumas de las personas, y en el caso de Mai, ella había quedado muy dolida por la forma en la que había salido del mundo de la actuación, habiendo sido traicionada por su manager / madre, quien aceptó contratos que ella no quería. Por esto último es que su problema no desaparece cuando decide volver a actuar, que es lo que todos esperábamos que sucediera, sino cuando Sakuta grita frente a toda la escuela lo mucho que la ama. Si bien volver a actuar era importante para ella, era mucho más importante sentir que podía volver a confiar en alguien, que sin importar los problemas a los que se enfrentara o las cosas que le sucedieran, habría una persona preocupándose por ella de forma genuina. Esa persona era Sakuta, y durante este arco los lazos entre estos dos personajes se fortalecen de una manera muy conmovedora. ¿Quién iba a pensar que ese primer encuentro en la biblioteca con una conejita misteriosa iba a desencadenar una historia de amor en donde ambas partes serían capaces de dar su vida por la otra? La escena donde Sakuta hace hasta lo imposible para no olvidarla, aunque eso signifique dejar de dormir, es tremenda. Y no solo porque nos muestre hasta dónde es capaz de llegar el protagonista, sino porque también nos muestra la determinación de Mai, quien no estaba dispuesta a dejar que otros se sacrificaran por ella, y menos alguien que había demostrado quererla de verdad. Es por eso que le dio pastillas para dormir, para que Sakuta no se siguiera lastimando, aunque eso significara que nunca más podría volver a hablarle. Eso es amor verdadero, y es por este tipo de acciones que considero a estos dos como una de las mejores parejas del anime. El nivel de comprensión y sinceridad que manejan es increíble. Imagina decirle a tu pareja que vas a salir de mentiritas con una de primero, y que ésta no te grite por ello porque sabe que serías incapaz de engañarla y de que solo quieres ayudar a esa persona. Justamente ese tipo de comprensión es la que vemos en el siguiente arco cuando conocemos el síndrome de Tomoe. Tomoe es una chica que está obsesionada con encajar en la escuela. No quiere tener problemas con sus amigas superficiales y eso la lleva a hacer cosas que no quiere, como estar pegada a su teléfono las 24 horas del día. Su síndrome representa el miedo al rechazo. Un día se le declara el crush de la líder de sus amigas y al no saber cómo afrontar esa situación, se termina convirtiendo en el demonio de Laplace, un ser capaz de tirar los dados hasta obtener el resultado que quiere. En todos estos arcos siempre va a haber una explicación científica. En el caso de Mai, ella era como el gato de Schrödinger, y en el de Tomoe, como les dije antes,
ella es una especie de demonio de Laplace. Entonces, ella repite varias veces el mismo día y como Sakuta se entrelazó con ella de forma cuántica por haberle golpeado el trasero, también se ve arrastrado a este bucle. Tomoe no era capaz de rechazar al sujeto, pero no lo hacía porque no pudiera decirle que no, sino porque sabía que sus amigas dejarían de hablarle sin importar su decisión. Suena loco, pero el solo hecho de que ese tipo se hubiera fijado en ella y no en su amiga ya era suficiente para que la marginaran. Así funcionaba la lógica de esas chicas. Sakuta la ayuda porque le recordó mucho la situación de su hermana, quien había sido víctima de ciberacoso por no haber respondido un mensaje a tiempo. Así extremistas pueden ser los grupos de chicas adolescentes y bueno, cualquiera que hubiera pasado por algo así habría hecho lo mismo que Sakuta. El chico ayuda a Tomoe, finge ser su novio para que así no tenga que rechazar al pendejo ese de forma directa, pero el tema es que ser demasiado amable no siempre es lo mejor. Tomoe termina enamorándose de Sakuta y siendo medianamente consciente de su poder, comienza a repetir el día varias veces esperando que su novio falso sienta lo mismo que ella. Después de varios intentos, Sakuta se cansa de esa dinámica y la obliga a confesar sus sentimientos por él, porque Tomoe se hacía la que no sabía que los días se estaban repitiendo, pero tras confrontarla y hacer que fuera sincera consigo misma, ambos regresarían al día en el que todo comenzó. Al final Tomoe rechaza al tipo y pierde a sus amigas en el proceso, pero queda con la tranquilidad de que Sakuta seguirá siendo su amigo y de que ya no tiene que obligarse a encajar, cosa que le viene bastante bien, ya que se hace amiga de otras chicas, unas menos tóxicas. Esa es la dinámica que se maneja en esta obra y me encanta. Está repleta de mini arcos, pero todos están conectados. Desde el principio te van estableciendo los futuros vínculos del protagonista, así como a quienes tendrá que ayudar en el futuro, como por ejemplo Futaba, a quien ya habíamos visto avergonzándose cuando se quedaba solas con Kunimi. Un tipazo Kunimi, vean mi video sobre él, no sé cómo saqué 8 minutos sobre él, pero véanlo de todas maneras. En este caso, la chica se dividió en dos. Esta vez el síndrome se manifestó porque ella tenía miedo de quedarse sola después de la graduación. No tenía muchos amigos y si Kunimi ya tenía novia y Sakuta también tenía novia, era inevitable que ella se quedara sola. Además, tampoco tenía el valor para confesársele a Kunimi, ya que ella tenía muchos sentimientos por él. Es un arco interesante. No está al nivel de los anteriores, sobre todo el primero, que es prácticamente el mejor de esta temporada, pero cumple su propósito. Nos presenta las inseguridades de Futaba y profundiza en la amistad que ella tiene con Sakuta y Kunimi, dos personas que según el protagonista serán sus amigos durante toda la vida. A veces solo basta conservar a dos amigos y tiene mucha razón en eso. Pero en fin, una vez termina el arco de Futaba, viene el de Nodoka, la media hermana de Mai, y por alguna razón que desconozco, este arco siempre me da paja. No es malo en lo absoluto. La pelea entre hermanas que se odian y quieren por culpa de las acciones de sus padres funciona bastante bien. De hecho es una muy buena premisa, pero el tema es que a Nodoka le cuesta ser protagonista y no ayuda mucho que durante todo el arco la veamos con el cuerpo de Mai. Es decir, la chica sí tiene desarrollo, pero al ir con la skin de su hermana como que se te olvida lo que hizo. Pero bueno, ya solo nos queda hablar de la última trama y la cual a mi parecer es la segunda mejor de la temporada. Así es, les estoy hablando del síndrome de Kaede. Previamente ya nos habían establecido cuál era su situación. La chica sufrió acoso en la escuela, desarrolló agorafobia y no volvió a salir de casa. Eso es lo que sabíamos hasta este punto, pero no era todo. Se habían guardado un detalle muy importante para la trama, y era que Kaede había perdido todos sus recuerdos después del incidente. Y no solo eso, la Kaede que ocupó su lugar era muy distinta a la original, al punto de que se podría decir que eran dos personas completamente distintas, ni siquiera comían de la misma manera. Este es un detalle que puede parecer insignificante, pero le añade bastante salsa a la historia, literalmente lo cambia todo, ya que es la razón por la cual tanto Sakuta como nosotros lamentamos su posterior muerte. Después de hacer un gran esfuerzo para salir de casa e ir a la escuela, Kaede recupera su memoria, y con ello la chica que habíamos conocido a lo largo de toda la temporada desaparece por completo. Ella solo quería ver a los pandas, y menos mal pudo verlos antes de partir, pero aún así no deja de ser doloroso, y Sakuta es quien más lo resiente. ¿Y cómo no hacerlo si para él esa Kaede había sido muy importante? Tanto así que ver a su padre llorando de felicidad tras el regreso de la original lo rompe. No es que él no quisiera que su hermana regresara, todo lo contrario.
quería que Kaede se recuperara, pero le da rabia saber que solo a él parecía importarle la otra. Y producto de esa impotencia tenemos una de las mejores escenas de la temporada, que es cuando Sakuta llora de forma desconsolada mientras huye del hospital. Los gritos del protagonista representan nuestra reacción como espectadores, porque nos habían hecho encariñar con la otra versión de Kaede, nos habían hablado de sus sueños, de sus aspiraciones e incluso nos mostraron su diario. Era difícil no sentir pena por lo que le pasó, y en ese sentido podemos decir que la obra cumplió perfectamente con su cometido, hacernos sufrir. Menos mal, el Shoko apareció en ese momento para salvar al prota de la misma forma en la que lo había hecho en el pasado, porque si no, ese loco se habría sumido en una depresión bárbara. Grande Shoko, siempre salvando las papas, aunque claro, su intervención no le hizo ninguna gracia a Mai, quien se molestó consigo misma, al no ser quien ayudara a Sakuta en esos momentos tan difíciles. Por eso es que ella se marcha al encontrar la nota de Shoko. No es que le moleste que su novio se vea con ella, a ver, sí le molesta un poco, pero lo que más la jode es sentirse impotente. Menos mal, después de esta pequeña pelea, Nodoka le recordó a Sakuta cuándo era el cumpleaños de su hermana, si no, no se habrían podido reunir y todo se habría ido al demonio. Ven, Nodoka no es mal personaje, es solo que su arco me da mucha paja. Al final, como dije antes, Sakuta se reúne con Mai, y la temporada cierra con una bonita escena de pareja, donde el protagonista le desea un feliz cumpleaños a su novia. Lo único malo de esta escena es que no hubo beso. Esa habría sido la cereza del pastel, y a día de hoy sigo esperando por eso. Aunque siendo justos, no es culpa de la obra, sino de Cloverworks, porque estos dos ya se han besado. De hecho, durante el arco de Futaba lo hicieron 2 veces. Es solo que a Cloverworks no le dio la gana de adaptarlo. Y bueno, si les interesa más este tema, tengo un video hablando al respecto. Espero que en lo que queda por animar, es decir, en la temporada que actualmente está en emisión, dejen de tenerle miedo al éxito y nos den ese maldito beso de una vez por todas. El pueblo lo necesita y tanto el manga como la novela ya cumplieron. Solo queda el anime. Y bueno gente, con eso ya llegamos al final de este video, de este remake. Si les ha gustado, no olviden dejar un buen like, suscribirse, síganme en mis redes sociales que están en la descripción. Y dicho eso, ahora sí, me despido. Hasta la próxima. El Sai Kongru.